Bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Heidor Mujica, cursante de la asignatura de Elementos de Máquinas con el asesor Jesús Cova. Hoy vamos a estar conversando un poco con referente a los tipos de pernos y tornillos sometidos a un esfuerzo cortante. Vamos a pasar la lámina por aquí un momento y vamos a hablar primero con los tornillos y qué son pernos. Los tornillos primero es un cuerpo cilíndrico con una cabeza en un extremo para su enroscado. En el otro extremo sirve también para, mediante un esfuerzo, puede ser apretado en la parte donde tiene su rosca como tal. Puede ser tanto en una tuerca que viene con su rosca interna o puede ser en un hueco roscado también. Más que todo ellos lo podemos observar con cabezas en el tornillo de forma hexagonal, de igual manera en la tuerca, pero también hay en otras presentaciones. Como podemos observar en la lámina, podemos ver que tenemos tornillos en forma redonda, forma cuadrada, forma hexagonal, entre otros, y de igual manera tenemos las tuercas que también están hexagonales, cuadradas, tenemos en forma de mariposa, hay tuercas hexagonales con presión. Todo va a depender del sitio donde queramos sujetar la pieza y cuál va a ser el tornillo que vamos a utilizar. Hablando un poco con referente a los pernos, también son tornillos de forma cilíndrica a los que se le puede acoplar tanto a una tuerca o a un hueco roscado. Estos tornillos más que todo van a ser ajustados o con destornilladores o con llaves, o también en algunos casos los ajustan con raches y dados. También podemos observar un poco aquí en la lámina que hay diferentes tipos de pernos también. Ya vamos a hablar un poco con referente a ello. Tenemos pernos con pasante, otros pernos son completamente con su rosca. Y también podemos observar en la lámina aquí que tenemos uno de forma hexagonal, también con una tuerca en el otro interior, que hace como forma de pasante para así poder sujetar la pieza. Cambiando aquí la lámina, vamos a hablar un poco con algunos de los tipos de tornillos que podemos tener. Tenemos aquí los tornillos de montaje. Estos tornillos, como lo dice su nombre, son de montaje más que todo. Pueden utilizarse en cajas o también en acoplamiento. Más que todo lo utilizarían las personas que son carpinteros, perdón, ya que es un tornillo que tiene un eje muy filoso y puede fijar con un esfuerzo muy mínimo algunas piezas. Tenemos los tornillos de presión. Estos son tornillos adecuados para la fijación o aplicación. Tanto puede ser en huesillos roscados, puede ser en ejes, puede ser en superficies. Y ellos más que todo, las fuerzas de la unión está compenetrada es en la espiga. Hablando con los tornillos prisioneros. Estos tornillos se utilizan para evitar el movimiento cuando vayamos a fijar dos láminas en donde ellas tengan una cierta vibración y puedan llegar a perder ese esfuerzo de apriete que necesitamos que ellas tengan. Ellos lo vamos a obtener también en puntas y cabezas cuadradas o en diferentes modalidades también, ya que como podemos observar en la foto, tenemos tornillos aquí prisioneros que pueden ser cuadrados, también puede ser redondos. Todo va a depender del espacio en donde vayamos a acoplar para el uso de cada uno de ellos, también dependiendo su tamaño. Y los tornillos prisioneros tienen generalmente roscas bastas y puntas endurecidas. Es un tornillo con bastante resistencia, ya dependiendo el sitio donde vaya a ser utilizado. También en la lámina podemos observar que tenemos tornillos prisioneros, perdón, que tienen la forma de acoplamiento la tienen en su parte interna y toda la parte externa es una tuerca. Ellos más que todo lo utilizamos para la mayor seguridad de fijar la pieza que querramos en ese momento hacerle ajuste con alguno de esos tornillos prisioneros. También hablamos un poco con referente a los tornillos tirafón. Estos tornillos también, como dijimos anteriormente con los tornillos de montaje, son utilizados más que todo en la parte de carpintería, ya que es un tornillo que cuenta con un filo bastante considerable y una punta de eje bastante filosa. Este tornillo él mismo hace su hueco roscado y puede conseguirse en varias presentaciones. Es un tornillo bastante, diríamos que bastante práctico y bastante utilizable en las actividades. Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de ellos o algunos tipos de ellos también que podemos observar aquí, como el gato de Seba, el semiférico, tenemos el avellanado, el hexagonal y también podemos obtener el cilíndrico. Cada uno de ellos va a variar por su tamaño también para lo que querramos utilizarlo en su momento. Ahora pasamos a los tipos de perno.
Hablando con los tipos de pernos, tenemos primero los pernos de máquina, que son pernos pasantes acabados, no, que no son acabados totalmente. Es un perno que podemos observar que una gran parte de él es lisa, ya que es un acero en bruto y tiene una parte enroscada. Esta parte la podemos observar aquí, que tienen cabezas hexagonales, cabezas redondas, cabezas cuadradas. Es un perno, perdón, que puede generarse dependiendo el tamaño y dependiendo la medida de él, puede generar un esfuerzo de apriete cada vez mayor. Hablando con los pernos acoplamientos, son totalmente mecanizados estos pernos, prácticamente casi siempre son de roscas bastas, y estos pernos lo utilizamos más que todo en la unión de dos láminas para así asegurar el 100% del apriete que queremos con cada una de ellas, y es una fusión entre el perno de automóvil o biela o el perno de cabeza. El perno de automóvil o biela, también completamente mecanizado, más que todo son pernos con roscas finas, que es un acero tratado térmicamente y suele tener una tuerca ranurada. ¿Qué queremos decir con esto? Como observamos aquí en la foto el perno, observamos la tuerca. Todo va a depender del sitio donde vaya a ser colocado el perno. Van a haber unos sitios donde vamos a necesitar de un perno con una tuerca ranurada, pero de presión, como en otros casos vamos a tener unos pernos con tuerca ranurada normal, ya que va a necesitar un esfuerzo de apriete menor. Y el perno de cabeza pertenece también a esta misma clase, estando completamente mecanizado. Los tornillos pueden tener cabezas de diferentes formas, como lo decimos aquí, hexagonales, cilíndricas, puede haber de botón, de cuadrada, plana, hueca. Estos también son pernos utilizados en presiones que querramos a la hora del ajuste, muy mínimas. Cambian sus diferentes tipos de cabeza también para así la mejor comodidad a la hora de que ya quede o a la superficie o también quede en el empotramiento ahí de lo que vayamos a fijar. Venimos ahora y hablamos de otros pernos que también están aquí, y tenemos el perno de carruaje, que se distingue por una porción muy corta, ya que luego de que este perno, luego de su cabeza, vamos a poder observarla, o puede ser en forma estriada o forma nervada o forma cuadrada, y luego viene la rosca como tal de él. Este perno primero se empezó a utilizar con madera y luego también llegó la hora de que se puede llegar a utilizar en otras diferentes áreas, y es un perno que es utilizable bastante allí. El perno de argolla es un perno con un bucle, que podemos observar en la foto que tiene un bucle, en el cácamo tiene una barra o un mango roscado que atornilla. Ya esto puede ser tanto un acoplamiento fijo o un acoplamiento desmontable que se utiliza este perno. Hablando también con los pernos, entran los espárragos, ¿verdad? Ya que son tornillos sin cabeza que son roscados en sus dos extremos, y en la parte del centro tiene una parte lisa. Ellos más que todo los podemos utilizar para fijar dos piezas, puede ser uno una medida y otro otra medida. Acoplamos las dos piezas, las fijamos de la mejor manera, teniendo el mejor esfuerzo de apriete, y ellos también entran en los tipos de perno. También tenemos que tener en cuenta que hay espárragos que son completamente enroscados, y esos lo utilizan más que todo empotrados. Son unos espárragos que pueden ser utilizados empotrados tanto con planchas, láminas o entre otros materiales, y también deberían aquí entrar en los tipos de perno como la parte de espárrago. Ahora vamos a conversar un poco con los pernos y tornillos cuando son sometidos a un esfuerzo cortante. Bueno, cuando son sometidos a un esfuerzo cortante, debe calcularse que el perno estará sometido a un esfuerzo cortante y los agujeros han de dimensionarse con exactitud, ya que los pernos con preferencia en ajuste apretado vamos a tener que requerir de ellos un ascariado para tenerlos como pernos pulidos. Adicional a eso, en el caso de que haya una cizalladura, cuando tenemos el ajuste de apriete, se va a observar más que todo cuando los pernos del diámetro tengan 12,7 milímetros en adelante o media pulgada, como se puede calcular también en pulgadas. Si emplean los pernos pasantes, hay que procurar que el esfuerzo constante sea a través del diámetro mayor, aunque también en algunos casos vamos a observar
de que el esfuerzo cortante con unos pernos pulidos va a ser en el diámetro menor. Esto puede llegar a ocurrir, lo que más que todo ameritamos es que sea en el diámetro mayor, ya que así el esfuerzo cortante va a ser menor, ya que si es en el diámetro menor va a llegar a, o puede haber un aislamiento del perno, o puede haber una fractura de la pieza que queramos fijar o apretar con el esfuerzo de apriete. Aquí también vamos a observar un poco que si los pernos están bien apretados, la fricción contribuye a una sujeción. ¿Qué queremos decir? Que si le damos el torque adecuado al perno, más que todo puede ser en este caso con un perno de biela o automóvil, de que hay unos de ellos que llevan un torque adecuado. Si nos llegamos a pasar de ese torque, lastimosamente podemos llegar a una fractura y va a ocurrir un esfuerzo cortante. Pero si le damos la sujeción adecuada, ellos van a quedar sujetos y van a quedar bien fijados y no va a haber ningún inconveniente en ese momento. Y también tenemos por aquí la parte de que cuando la posición de un perno que trabajará normalmente sometido a un esfuerzo cortante, queremos decir que cuando un perno está bastante sometido a un esfuerzo cortante, se debería de utilizar o clavijas o bocina, ya que así podemos disminuir el esfuerzo de apriete en ambos pernos, o en el perno que vaya a ser fijado, y el esfuerzo cortante va a ser menor. Aquí podemos también observar en la lámina de la imagen inferior que tenemos un esfuerzo cortante con un perno pasante, donde está sujetando, puede ser tres láminas. Él automáticamente, las tres láminas, cada una de ellas va a tener su fuerza, donde el perno está pasando en la parte del centro, donde consta de un diámetro. Va a tener también, debería tener un torque, debería tener una fuerza de apriete adecuada para así sujetar de la mejor manera y de que no haya un quiebre, ya que si nos llegamos a pasar de los diámetros especificados, podemos llegar a tener un corte y un esfuerzo cortante aquí en la pieza. También lo podemos observar de esta manera con un perno en un pasante, puede ser los pernos de pasante aquí, en donde también él tiene su fuerza, cada uno de ellos, y va a ser calculado por la fuerza sobre el área, y ahí vamos a obtener el esfuerzo cortante que queremos. Aquí estuvimos hablando un poco con referente a los tornillos y pernos y parte de un esfuerzo cortante en alguno de ellos. Sin más nada que decir, muchísimas gracias y feliz noche.